Ahora bien, la utilidad del proyecto cubre a personas parcialmente con dificultad visual y con dificultad visual total. Esto en la medida de que una persona con dificultad visual necesita del bastón sujeto a una de sus manos para poder guiarse espacialmente y poder reconocer los obstáculos que hay a su frente y a sus lados. Sin embargo, cuando una persona con dificultad visual tiene ausencia de alguna de sus extremidades superiores, su calidad de vida disminuye en la medida en que si sostiene su bastón no puede sostener una bolsa o algo que necesite llevar. El prototipo le ayuda a esta persona con ausencia de alguna de sus extremidades superiores para que pueda tener una facilidad en la medida de que si se tropieza se pueda sostener de algo de manera rápida con su otra extremidad. Esto también añade a que una persona pueda sujetarse, que pueda sostener una bolsa y no necesite o esté anclado a un bastón para reconocer todos los obstáculos que hay enfrente y a sus lados, en la medida en que los sensores estarán puestos en el frente y en ambos brazos. Perfecto. Ahora bien, entrando con la parte de los materiales, contamos con el sensor ultrasónico HCSR04. Vamos a utilizar en el proyecto este sensor ultrasónico debido a la comodidad en los pines de conexión hacia el microcontrolador que será usado en este proyecto, que es el microcontrolador 18F4550. Este microcontrolador cuenta con 40 pines de conexión, cuenta con el puerto A, B, C, D y aparte de eso pues sus fuentes de alimentación y sus osciladores que pueden ser por programación el interno de 4 MHz y por programación de externo puede ser cualquier referencia de cristal. Volviendo con el sensor, se escogió este sensor para el diseño del proyecto debido a que solamente dos de sus pines son conectados hacia el microcontrolador, lo cual nos brinda una utilidad y una optimización en el espacio utilizado para las conexiones. Seguido a esto, se utilizarán tres módulos de voz que son con el integrado ISD1820. Con este módulo tenemos las ventajas de poder grabar, poder reproducir toda la grabación y aparte de eso reproducir por partes mediante la presión de este pulsador. Aparte de eso también se puede realizar las funciones de este integrado con estos 10 pines que contamos acá. Sin embargo, este pin de antemano nos avisa de no conectar. Como parte adicional y como parte fundamental también de los materiales, tenemos el diseño de la baquela, que puede ser una baquela universal. Sin embargo, en el caso de tener un esquemático, se puede utilizar para evitar errores de soldadura y de conexiones. Teniendo la baquela se necesitará soldadura de estaño, resistores, condensadores, cables en el caso de que no se pueda realizar un completo circuito en una sola parte de la baquela, como en este caso, y aparte de esto un fotopolímero que se utilizará en el proyecto para poder encapsular todo lo que sea parte circuital y la alimentación. Muy bien, vamos a trabajar con el sensor ultrasónico HCSR04. ¿Qué es el sensor y sus características? Como podemos observar en la imagen de la izquierda,
tenemos que en la parte superior de dicho sensor tenemos un cristal que trabaja a una frecuencia de 40 kHz. En la parte inferior tenemos los pines de conexión. El primer pin hace referencia al pin DSC, que indica una conexión de 5 voltios. El pin trigger es el que nos va a permitir la activación del sensor. El pin eco es el que nos va a dar la información necesaria, la información que necesitamos para realizar el cálculo desde de la distancia a la que se encuentra el sensor y el obstáculo. Y por último tenemos el pin de ground, que hace referencia a la conexión de tierra. En cuanto a las características de este sensor, tenemos que se alimenta, como ya lo dije anteriormente, por 5 voltios. Su frecuencia de trabajo es de 40 kHz. Su consumo en estado de suspensión es menor a 2 mA y en funcionamiento a 15 mA. El ángulo efectivo es menor a 15 grados y la distancia que puede reconocer este sensor, como mínimo tenemos que es una distancia de 2 centímetros y como máximo tenemos una distancia de 400 centímetros. En este apartado cabe aclarar que a partir de los 250 centímetros la medición del sensor no va a ser tan exacta, así que pues hay que tener cuidado con esto a la hora de trabajar con este sensor. Muy bien, ahora cómo funciona. En el pin trigger tenemos que enviar una señal de 10 microsegundos de duración. Una vez enviado esta señal, nuestro sensor enviará 8 pulsos ultrasónicos. Una vez se ha enviado el último pulso, nuestro pin eco nos entregará una salida de un 1 lógico y regresará a su estado normal, a un 0, cuando el octavo pulso sea recibido del sensor. Aquí, como lo indica la imagen, vemos que el sensor envía las ondas sonoras chocan con el objeto y se devuelven al mismo sensor y pues serán recibidas. Ahora bien, la fórmula para la obtención de la distancia. Tenemos primeramente que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En el caso de la imagen pues tenemos espacio, pero es exactamente lo mismo. Así que despejando de la ecuación, porque necesitamos conocer la distancia a la cual está el sensor del objeto, tenemos que espacio es igual a velocidad por tiempo. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad a la cual se desplazan las ondas sonoras en el aire a más o menos temperatura ambiente, unos 22 grados centígrados más o menos. Ahora tenemos que hacer la conversión de 343 metros sobre segundo a centímetros sobre microsegundo, dando como resultado 0,0343. Ahora, ya una vez esto reemplazamos en nuestra fórmula. Así que tenemos que espacio es igual a 0,0343 por el tiempo. Ahora bien, este tiempo lo obtenemos del pin eco de nuestro sensor. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Debido a que el tiempo que nos otorga el sensor es el tiempo de ida y vuelta de las ondas sonoras. Por lo tanto, debemos dividir este tiempo en dos. Pero para no hacer la fórmula más engorrosa, se divide de una vez la velocidad por 2, dando así el mismo resultado. Así que nuestra fórmula que vamos a usar va a ser igual a espacio igual a 0,01715 por el tiempo que nos entregue el pin eco. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar en nuestro proyecto? Vamos a usar claramente un PIC 18F4550, el cual va a estar conectado al sensor por medio de los pines RA0 y RA1. Ya, por último, nuestra bibliografía. Muchas gracias. El módulo de voz. El módulo de voz que se utilizó fue el ID1820. Este es un módulo de voz bastante útil y bastante conveniente, ya que este nos permite hacer una grabación de voz y poder reproducirla dependiendo de la programación que se requiera. El modo de funcionamiento es el siguiente. Por medio de los pines PCC y tierra,
se conecta alrededor de entre 3 y 5 voltios para la polarización como tal del sensor. La forma de que funciona es que por medio del botón REC se graba a través del parlante, que es el mensaje que se requiera o que se desea utilizar. Y para hacerlo de manera manual le damos a través del botón Play. Y este se va a generar un mensaje que va a transmitirse a través de este pin speaker y se va a generar a través del parlante. O en este caso, pues como estamos manejándolo a través del PIC, por medio de este pin, el FTT, una vez que ya le llegue un voltaje suficiente, entre los 3 y los 5 voltios para ser precisos, el mensaje se va a reproducir de manera automática. La manera en la que se va a implementar es que el PIC va a ir conectado a la pata FT, como se explicó anteriormente, y el parlante va a estar ubicado frente al modo de voz, para que pues gracias al material, no gracias a la potencia con la que maneja, va a conectar. Y el modo de control va a ser prácticamente el voltaje que se le va a utilizar al PIC. Y ese voltaje que se va a utilizar al PIC va a ser el voltaje que le va a llegar, o que el voltaje lo va a manejar como salida, siempre y cuando haya una condición. Y esa condición va a ser que haya un objeto lo suficientemente cercano como para que le avise a la persona discapacitada el hecho de que puede estar en un tiempo muy corto en que pues choque con el objeto, con la persona. Entonces, el modo de control va a ser por medio de la configuración que se escoge. Ahora bien, las ventajas y desventajas del módulo de voz es que se cuenta con varias operaciones. La ventaja está en que podemos grabar, podemos reproducir y podemos reproducir solamente la parte que queramos. Anexo a esto se puede utilizar mediante pines y no se requeriría de estar pulsando físicamente. Pero la desventaja es que se necesita de conexión de speaker externa para poder escuchar el mensaje grabado previamente. Además de eso, el gran tamaño de la baquela en la que se encuentra soldado no nos permite tener una mayor optimización del espacio en el proyecto que se va a realizar. Ahora bien, continuando con la parte de ventajas y desventajas, se debe tener en cuenta la distancia de medición que se requiera entre el obstáculo y el usuario del prototipo. Para esto se encuentra el sensor HCSR04 que ya habíamos estudiado anteriormente, el cual tiene un grado más amplio de medición en distancia que el sensor utilizado para los brazos, que es un sensor infrarrojo. Sin embargo, la ventaja del sensor infrarrojo con respecto al ultrasónico es que este sensor no necesita de ser programado y no necesita de una frecuencia para poder enviar las ondas para medir la distancia. Esto nos facilitará el circuito y podrá ser operado mediante compuertas digitales, mientras que el sensor ultrasónico sí necesita de una frecuencia que entre por el eco y en esa medida pueda ser operado por una programación. Seguido a esto, las ventajas y desventajas de utilizar el microcontrolador 18F4550 es que es un PIC de mediana a alta gama. Sin embargo, la desventaja es que no podemos operar 32 bits con este microcontrolador,
lo que nos baja el rendimiento y nos permitiría un bajo nivel de eficiencia sobre la cantidad de datos que ingresan a este y la cantidad de datos que salen de este por sus pines. Sin embargo, aparte de eso, se debe tener en cuenta que la velocidad de operación es de 4 MHz. Aunque esto es alto, se podría tener una mejor, en donde la ventaja se encuentra en que este PIC es programable y es configurable en sus pines para poder utilizar un cristal de diferente frecuencia de operación.